Salud sin fronteras. En La Cola Feliz. Nuestro próximo invitado es el doctor Mario Comeña, médico internista, infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas, porque queremos escuchar, doctor, reiterar las indicaciones ante la gravedad del repunte de la pandemia. Pareciera que la gente no está haciendo caso, la gente cree que es un juego, la gente cree que como no hay una obligación en algunos sitios de llevar la mascarilla, no se la ponen, no se la colocan. Total que, Mariela, tienes allí cifras inclusive. Sí, señor. 4 fallecidos y 233 casos de coronavirus en Venezuela se registraron en las últimas 24 horas, con lo que el número de contagios ascendió a 5.530 y las víctimas a 48. Así que preocupa muchísimo. Hay que seguir cumpliendo las normas de distanciamiento social, de lavarse las manos, de usar el tapabocas, sobre todo en un país como el nuestro, donde el sistema hospitalario no está en las mejores condiciones. Y hay que decir que han fallecido médicos y enfermeras y enfermeros que han estado asistiendo a pacientes con coronavirus, precisamente por la falta de elementos de protección. Pero doctor, sea usted el que nos ponga al día en este sentido. Sí, gracias por la invitación, Mariela y Nelson. Nada, lo primero que la gente tiene que creer es que hay coronavirus. El gran problema es que la gente no lo cree todavía. Creen que esto es un manejo político, que esto no es real. Poco se asoció mucho con la falta de la gasolina cuando comenzó la cuarentena. Y la gente no ha palpado todavía, no ha visto el problema cercanamente, por lo tanto no lo cree. Muchos les da que buscar su sustento y pues, no le están poniendo mucha atención a todo esto. Hay que creerlo, si es así, los números cada día están subiendo y nosotros, todo lo que somos personal médico, estamos absolutamente muy preocupados por lo que nos viene. La gente tiene responsabilidad personal de cada quien de cumplir con las medidas que tampoco son tan complicadas. El tratamiento es difícil por el hecho de que nosotros somos seres sociales y el mantenernos alejados, sobre todo el venezolano, que es una persona que es muy, digamos, muy afectuosa, muy cercana con amigos, incluso hasta con los no amigos, pues eso ha hecho que sea muy difícil. Por otro lado, el uso de mascarillas, que hay que tenerlas, sobre todo en los sitios o los lugares donde hay personas o hay acumulación de personas. Y el lavado, con respecto al lavado de las manos, tenemos dificultades también por el hecho de la falta de agua. A veces también el jabón es costoso y todo lo que son los geles alcoholados también son muy costosos. Pero hay que hacerlo, hay que lavarse las manos la mayor cantidad de tiempo posible, evitar tocar la superficie. Por otro lado, hay que mantenerse resguardado en las casas. Uno tiene que salir lo menos posible. Uno, mientras menos exposición tenga, menos probabilidades de alguna manera de infectarse o contagiarse del virus y llevarlo también para la casa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que y ya las dijo Mariela muy bien, incluso hasta mejor que yo, hay que mantener el distanciamiento social, hay que mantener entre persona y personas entre 1.5, 1.8 metros, y más de 2 metros es todavía mejor. Hay que utilizar las mascarillas. Las mascarillas que se tienen que utilizar no necesariamente tienen que ser esas N95, las que son de factores de protección elevados, sino con utilizar las mascarillas quirúrgicas o incluso hasta las mascarillas de tela, pues es perfectamente útil y válido. La otra, hay que evitar las aglomeraciones de las personas. Yo entiendo que es difícil, pero hay que buscarlo. Si ustedes ven que hay sitios donde hay acumulación de personas y hay personas que no están cumpliendo con las normas, es mejor que se alejen, que no estén. En estos días estuve caminando, digamos, por el Reina Francisco de Miranda muy temprano y me di cuenta que en los transportes públicos están la gente absolutamente aglomerada dentro de ellos, incluso gente sin tapabocas. Eso es un grandísimo error, porque créanme, lo que nos viene no va a ser fácil. Y como también muy bien dijeron ustedes, que están más informados incluso que yo, la capacidad de respuesta que tenemos desde el punto de vista sanitario es débil. Entonces tenemos que de alguna manera protegernos y la mejor manera es esa, pues con esas 3 medidas que son bastante sencillas. Bueno, de verdad Nelson, que, dime. Yo estaba viendo ayer en CNN que hicieron en Japón como una especie de prueba con una tinta para que la gente viera cómo de fácil se puede transmitir virus si alguien no se lava las manos. Por ejemplo, en un sitio donde había como una especie de buffet, alguien iba sin lavarse las manos con el virus, tocaba los cartos, tocaba el plato, se sentaba en la mesa y por donde tocaba iba dejando el virus y contagiando a los que tenían alrededor, que también de alguna manera tocaban esas superficies o entraban en contacto con esta persona. Es muy fácil el contagio del virus si no hay esas normas de higiene que son tan necesarias. Con respecto a la superficie,
En los últimos lineamientos emanados del CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ya no se le está poniendo tanta atención a las superficies. Ojo, eso no quiere decir que hay que mantenerlas limpias y mantener los mismos, digamos, las mismas normas de utilizar cloro o soluciones de agua con cloro al 2% o 3% para limpiar las superficies, pero la posibilidad de transmisión por esta vía es bastante baja. O sea, que una persona se vaya a infectar por tocar una superficie no es necesariamente la mayor forma de transmisión. Está claro que la mayor forma de transmisión es en contacto con las gotitas o los aerosoles que emana una persona que está infectada en el momento de hablar, toser o estornudar. Esa es la parte más crítica. Lo crítico también es cuando la persona toca a la persona o se pone en contacto y después se tocan la boca, nariz o la cara o los ojos, perdón. Y esa sí es una forma de transmisión importante. Vuelvo a repetir, reitero, hay que mantener la superficie lo más limpia posible, pero esa también es una forma, no es la forma más importante de transmisión. Por lo tanto, hay que insistir mucho con el distanciamiento, que uno lo ve todos los días. Tú vas haciendo a la gente las colas en cualquiera, sea para comprar comida o para cualquiera de las tantas colas que se hacen en Venezuela por cualquier cosa, que la gente no mantiene distanciamiento social. Y de hecho, hasta uno observa que uno le dice, aléjense un poquitico y la gente se ofende. Sí, todavía no termina de entender que eso es una norma sencilla, que está en nuestras manos, pero la gente no la practica. Sí, la gente tiene que entender que no es un rechazo que estén cerca de uno, es un rechazo al virus, un rechazo al coronavirus, no a la persona. Si nosotros mismos en los hospitales, cuando intentamos poner orden, nos pasa y se ofenden con nosotros, que le decimos, pero mantén distancia, porque se ofenden muchísimo, la gente se ofende. Tienen que entender que eso debe ser así, por lo menos hasta que aparezca la vacuna o tengamos alguna otra forma más eficiente para controlar este epidemia, que todavía no la tenemos. En el supermercado pasa muchísimo. Uno, por ejemplo, va a agarrar una pasta o un jugo, está parado allí frente al anaquel y a alguien se le monta uno por encima, mete el brazo, la mano, tú dices, ya vamos, es correcto. Vamos con calma. Sí, no hay como mucha conciencia. No la hay, pero tiene que haberla. Bueno, tiene que haberla y usted mismo nos lo está diciendo, doctor. De verdad que le agradecemos muchísimo porque hay que reiterarlo todos los días porque no terminan de entender que esto es de una gravedad supina bien grande en el mundo entero. Ya hemos visto cómo los repuntes en Estados Unidos, en Europa y todo, también en algunas ciudades ha sido brutal por haberse descuidado y no haber utilizado, cumplido las normas que se han establecido. El epicentro de la epidemia actualmente es América. Y ahorita los países de América, Brasil es un problema muy, muy serio y los países vecinos tienen problemas. Nosotros no vamos a comportarnos distinto a como se ha comportado el resto de los otros países. Es así. Además, doctor, la gente piensa que a lo mejor te puede dar suavecito, que pase rápido, pero no siempre es así con respecto al COVID-19. Puede ser complicado en personas jóvenes o en personas con alguna patología previa, pero la puedes pasar bastante mal, incluso quedar con ciertas secuelas, ¿no? Eso es correcto. El gran porcentaje de las personas van a tener formas leves de enfermedad, que no ameritan ni siquiera hospitalización ni nada, pero un 20%, un poquito menos, sí van a requerir de atención médica un poco más compleja y un porcentaje mayor, menos entre el 10 al 5% van a ser formas severas que van a requerir de cuidados intensivos. Como el mundo no tiene inmunidad, el número de casos va a ser tan alto que aunque ese porcentaje luzca chiquito o luzca poquito, es suficiente como para colapsar todos los sistemas de salud. Bien, bueno. De verdad que le agradecemos mucho, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Mario Comeña, amigo médico internista, infectólogo, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital Vargas de Caracas, reiterando la necesidad de cumplir todas estas normas que se han establecido. La situación es muy delicada, como también lo planteaba Mariela. ¿Cierto, Mariela? Así es, Bocarante, hay que cuidarse, sobre todo en este país, como lo hemos dicho reiteradas veces, hay que cuidarse porque no contamos con los recursos para enfrentar la gravedad del asunto. Bueno, vamos entonces con música, Mariela.